La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy, la Eucaristía perdona los pecados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carolina Fuentes Ayala, a nombre de todos los que colaboran aquí en esta su casa de Radio San Juan Diego. Les damos la más cordial bienvenida a la fe que celebramos. Estamos transmitiendo en vivo vía internet desde nuestra página en Facebook, Diócesis de Cuautitlán. Gracias por su compañía, gracias por estar en sintonía con nosotros. Una vez más, me da muchísimo gusto y ayúdenos a evangelizar. ¿Cómo van a evangelizar ustedes? Compartiendo, hermanos. Ayúdenos a evangelizar compartiendo. Evangelizar es compartir. Pues bien, el tema de hoy, el perdón de los pecados a través de la Eucaristía. ¿Has pensado que el asistir a misa puede ayudarte a sanar tu vida espiritual? Pues de todo ello y mucho más vamos a hablar hoy en este tema tan importante y tan especial. No sin antes agradecer a todos ustedes, queridos hermanos, que ya desde ahorita se van integrando a este tema. Ayúdenos a compartir, y yo también comparto de una vez nuestro muy querido tema de hoy. Pues bien, hermanos, fíjense, a través de nuestra asistencia a la Santa Misa, podemos ir sanando nuestra vida interior. El tema el perdón de los pecados a través de la Eucaristía aparece explícitamente en las plegarias de la celebración, en el momento central de la Eucaristía. ¿Se han ubicado ustedes este momento? Por ello es importantísimo que ustedes tengan un conocimiento claro al participar de la celebración. Pues bien, la Iglesia recuerda que en la Santa Cruz Cristo derramó su sangre por todos los hombres para el perdón de los pecados. Este tema pues vamos a tomar como fuente primeramente, y como bien sabemos, la Sagrada Escritura. La Eucaristía, hermanos, es uno de los sacramentos más importantes dentro de nuestra religión católica. Además de ser un acto de comunión con Cristo, la Eucaristía también se considera como un medio de perdón de los pecados. En este tema entonces exploraremos cómo la Eucaristía puede ser vista como una fuente de perdón y de reconciliación. Comenzaremos por entender primero el significado de la Eucaristía dentro de nuestra fe católica. Pues bien, como sabemos, representa primero la última cena de Jesús. La Eucaristía es representada por la última cena de Jesús con sus discípulos, en la que Él comparte el pan y el vino, simbolizando su cuerpo y su sangre. Esto se convierte entonces en un acto de comunión espiritual con Cristo, el perdón de los pecados. Ahora, ¿qué es el pecado? Tenemos un conocimiento
¿Qué significa el pecado? A veces ya todo lo hacemos tan normal, tan común, que pensamos que ya no hay pecado, todo es común hacerlo. Pecado es todo aquello que ofende a Dios. Primero, ¿qué es el pecado? Fíjense, es un concepto utilizado en diversas religiones y tradiciones espirituales para descubrir una acción o un pensamiento que se considera moralmente incorrecto o que va en contra de los principios establecidos por una deidad, una enseñanza religiosa o un código ético. En muchas religiones el pecado se considera como una transgresión o una desobediencia a los mandamientos o preceptos divinos. Estas transgresiones pueden variar desde acciones físicas como el mentir, robar o matar, hasta pensamientos o intenciones que van en contra de los valores morales, de aquellos valores espirituales. En el cristianismo, por ejemplo, el pecado se considera una ofensa, una ruptura de la relación entre el ser humano y Dios. El pecado abre un abismo entre el hombre y Dios. Se dice que el pecado tiene consecuencias negativas, tanto en la vida terrena como en la vida después de la muerte. Trasciende el pecado y se reconoce como una necesidad entonces de arrepentimiento y necesidad de reconciliarse con Dios. El concepto de pecado también puede variar según la interpretación de cada religión o tradición. Algunas pueden tener una lista quizás específica de pecados, mientras otras pueden nada más enfocarse en los principios generales de amor, comprensión, de respeto hacia los demás. Por ello me gustaría que tú nos compartieras qué concepto tienes tú del pecado. ¿Qué es el pecado para ti? Ojalá nos puedas compartir en el chat, platicar un poco, experiencias del pecado, cuáles son los pecados fuertes, en qué pecado, en qué te inclinas más, ¿verdad? Por nuestra limitación tendemos más a estar llamados a estar pecando en cada momento. ¿Qué es el pecado para ti? Ojalá nos puedas compartir ahí en el chat. Es importante, hermanos, destacar que el concepto de pecado puede tener connotaciones negativas, pero fíjense, también se utiliza como una oportunidad para el crecimiento espiritual y esa búsqueda de redención tan necesaria para cada uno de nosotros. En muchas tradiciones se cree que es posible arrepentirse, pedir perdón y llevar a cabo acciones rectificadoras que van a reparar ese daño causado por el pecado. Pues bien, el pecado es un concepto que describe una acción o un pensamiento considerado moralmente incorrecto. Ahora, según las enseñanzas religiosas o éticas, el pecado es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Es una distorsión del mundo y puede ser la terquedad, puede ser nuestra rebelión, la desobediencia absoluta. La malicia del pecado original aquí entraría, ¿verdad? Fue gravísima, pues la gravedad no se mide con relación al ofensor, sino con relación al ofendido. ¿Y quién fue el ofendido? Este fue Dios, cuyo valor es infinito. El pecado, hermanos, es la causa de todo el dolor, de todo el daño, la confusión y toda la duda en el mundo. Ahora, la humanidad ha caído en pecado. La creación primitiva desobedeció una norma de fe, cayó en pecado. ¿Qué hace Dios al respecto? ¿Nos abandona por pecadores? Veamos cómo es el amor de Dios y cómo es el amor del hombre. ¿Cómo amamos nosotros? Nuestro amor va a ser limitado, es finito. Esto quiere decir que si tú me amas, yo te amo.
Si tú me regalas algo, yo respondo. Si tú me invitas a algún lugar, ahí estoy, cumplo. Pero si tú me haces algo, me la pagas, ¿verdad? Muchas veces hasta dicen, oye, pues ya quiere venir a hacer las paces contigo, etcétera. Pero no, porque a mí lo que me hizo no se me olvida y ahora me la paga y doble. Entonces, nosotros somos seres limitados, seres finitos. Nuestra vida va como en etapas, círculos que se van cerrando. Así es nuestro amor, limitado. Si tú me caes bien, me tratas bien, también respondo de la misma manera. Pero ¿qué tal si me haces algo? En Dios no pasa así. Dios, su amor es infinito, no tiene fin. No es un círculo cerrado como nosotros. Dios es un círculo ilimitado, no tiene fin. A Dios le hagamos lo que le hagamos, Él siempre está ahí a nuestro lado, amándonos, perdonándonos. Él ve esta situación tan lamentable del hombre. El hombre ha caído en pecado. Y no dice, pues ya me voy, por desobedientes ahí se las arregla. No, movido Dios en su infinita misericordia, Él empieza a crear un plan de salvación. Envía a su unigénito. Viene nuestro Señor Jesucristo y Él es nuestra salvación. Jesucristo es la promesa de salvación. Él ya vino para salvarnos del pecado. Entonces, ahora nosotros tenemos que trabajar en ello para estar en constante arrepentimiento para llegar a ese perdón, esa reconciliación con Dios Padre. Viene nuestro Señor Jesucristo, instituye los sacramentos, que son medios para alcanzar esa salvación. Son signos para alcanzar nuestra salvación. Esa salvación que antes la teníamos gratuita, pero a consecuencia del pecado ya no. Ahora tú vas a trabajar tu salvación. Viene nuestro Señor Jesucristo, Él hace lo que le corresponde, ahora a nosotros nos toca cooperar. Pues bien, el pecado entonces puede ser utilizado como una oportunidad de crecimiento espiritual y de redención. Esto pues desde la perspectiva religiosa, los pecados se consideran entonces ofensas contra la voluntad divina y pueden tener consecuencias negativas, consecuencias nefastas, tanto en la vida terrenal como en la vida espiritual de cada uno, en el ambiente, en el medio ambiente, en el mundo. Muchas tradiciones religiosas también enseñan que el arrepentimiento sincero y la búsqueda de la redención puede entonces todo esto llevar al perdón divino y a esa restauración espiritual, ya que ese reconocimiento de los propios pecados, el arrepentimiento, son cruciales en ese camino de la redención. Y todo esto pues a través de una reflexión, el perdón y la búsqueda de enmienda. Es necesario, hermanos, reflexionar sobre nuestro pecado, tener un arrepentimiento verdadero. Uno puede entonces así aprender lecciones importantes y crecer emocionalmente, crecer espiritualmente y así tratar de no volver a repetir los mismos errores en el futuro. Así es como del pecado podemos sacar esa redención, volver a la vida. No vuelvo, no miro atrás, voy avanzando. Además, el proceso de redención no solo implica esa reconciliación con lo divino, fíjense, sino también con otras personas afectadas por el pecado. Esto puede incluir entonces, pues, el pedir disculpas, reparar daños causados e intentar hacer el bien en lugar de hacer el mal, seguir a cada rato haciendo el mal. No, es tener un cambio. Ahora, la importancia del perdón de los pecados en la religión católica. Según la doctrina católica, pues bien, los seres humanos están propensos al pecado y que el sacramento de la reconciliación, la confesión, pues es el medio tradicional para obtener el perdón. Sin embargo, fíjense, la Eucaristía
también desempeña entonces un papel muy importante en este proceso. La Eucaristía como medio de perdón. Se asocia pues entonces con el perdón de los pecados. Y según la enseñanza católica, al participar en la Eucaristía de manera adecuada, el fiel recibe la gracia divina y se fortalece así espiritualmente. Esta gracia pues puede ayudar a superar las tentaciones y a purificar el alma de los pecados veniales. Ahora, esa importancia de la contrición, del arrepentimiento. Argumentaremos que aunque la Eucaristía es un medio de perdón de los pecados, fíjense, es fundamental que el fiel tenga un arrepentimiento sincero y una contrición verdadera por sus faltas. Debe de haber dolor, pena por el pecado cometido. La Eucaristía no es un sustituto para la confesión, sino más bien complementa ese proceso de perdón y de reconciliación. La participación entonces consciente en la Eucaristía, destacamos entonces la importancia de participar plenamente de la Eucaristía con una disposición de corazón adecuada. No nada más es ir a hacer presencia a la Eucaristía, hay que vivir, tener esa participación plena, reconocernos pecadores. Ya aquellos entonces, si no es así, aquellos que reciben la Eucaristía sin un arrepentimiento sincero y sin una contrición verdadera, pues estarían participando de manera indigna y no recibirían los beneficios espirituales completos. Porque al estar en la Eucaristía se reciben, hermanos, abundantes dones de Dios, gracias inmerecidas que Dios nos da. Pero al no aprovecharla satisfactoriamente, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Todo esto se va en vano. ¿Qué nos perdona Dios en la Eucaristía? Primero, Jesús nos pide para recibir el fruto de la Eucaristía tener un corazón lleno de perdón, un corazón lleno de reconciliación, un corazón compasivo. Recordemos que uno de los fines de la Eucaristía de la misa es el propiciatorio, es decir, el perdón por nuestros pecados. La misa es el sacrificio de Jesús, que se inmola por nosotros, y así Él nos logra la remisión de nuestros pecados, concediéndonos esa gracia de acuerdo al grado de disposición de cada uno, de cómo estemos preparados cada quien. Es sangre derramada para remisión de los pecados, es cuerpo entregado para saldar la deuda que teníamos. Ya ha venido nuestro Salvador. En Mateo capítulo 28, versos 21 al 55, nos evidencia ahí una gran deuda que el Señor nos ha perdonado, sin mérito alguno, por nuestra parte, porque no necesitamos hacer mérito alguno, el Señor nos perdona. ¿Y solo por qué? Porque le pedimos perdón, nos acercamos también a Él y Él generosamente nos concede ese perdón. El Señor pues tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Así es Dios, hermanos, perdonador, misericordioso, clemente, compasivo. Es el atributo más hermoso de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, pues hay atisbos de esa misericordia de Dios desde entonces, pero en general, recordemos esa ley regia del talión, ojo por ojo, diente por diente. Dios perdona los pecados, no piensa de la misma manera que nosotros. Él se compadece de su pueblo y forma un pacto con él.
Dios se compadece de su pueblo y lo libera de la esclavitud. Se compadece de su pueblo y le da el maná y es columna de fuego que lo protege durante la noche. Así es Dios, compasivo, misericordioso. Se compadece Él y envía a su unigénito como Mesías Salvador para la redención de todo el pecado de la humanidad, el pecado pasado, presente y futuro. Y Dios en Jesús, pues se compadece de nosotros y nos da su perdón, no solo en la confesión, sino también en la Eucaristía. ¿Qué nos perdona entonces Dios en la Eucaristía? Nuestros pecados veniales, nuestras distracciones, rutinas, nuestras desidias, irreverencias, faltas de respeto. Él aguanta y tolera el que no valoremos suficientemente este santísimo sacramento. ¿Cuántos de nosotros, cuántos no de ustedes, saben que está la Eucaristía, la Santa Misa, y anteponen miles de cosas? El trabajo, la diversión, los afanes mundanos. Porque no sabemos que realmente en la Eucaristía nos vamos a estar sanando constantemente. ¿Por qué? Fíjense, vamos a iniciar desde la Santa Misa el principio, cuando comenzamos con un acto de misericordia, el acto penitencial. Ahí reconocemos nuestros pecados. Ya desde ese momento estamos pidiéndole a Dios ese perdón, esa reconciliación. En el Gloria, cuando entonamos tú que quitas el pecado del mundo. Después del Evangelio, dice el sacerdote las palabras del Evangelio: borren nuestros pecados. En el credo también decimos todos: creo en el perdón de los pecados. Después de las ofrendas y durante el lavatorio, el sacerdote dice en secreto: lava del todo mi delito, Señor, limpia mis pecados. En la consagración para el perdón de los pecados, ten misericordia de todos nosotros. Hay también un texto olvidado en el Concilio de Trento que afirma que el sacrificio eucarístico concede el perdón de todos los pecados, por grandes que sean. De hecho, en el momento central de la Eucaristía, la Iglesia recuerda que en la cruz Cristo derramó su sangre por todos los hombres para el perdón de los pecados. Cristo, hermanos, no entrega su vida para premiar a los justos, sino para salvar a los pecadores. Y así es, estamos en la misa, todos los pecadores, todos aquellos que nos reconocemos pecadores y queremos esa sanación. En el Padre Nuestro también decimos: perdona nuestras ofensas. En el Cordero, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, la Eucaristía nos lleva al perdón de los pecados. Por lo tanto, la Santa Misa está permeada de espíritu de perdón y de contrición. Toda la Santa Misa. La Eucaristía entonces nos invita a nosotros al perdón, a ofrecer ese perdón a los hermanos. Y a lo largo de toda la celebración se repiten palabras y gestos que nos recuerdan que la Eucaristía es centro, es fuente de toda reconciliación. Esa escena reconozcámosla, la del Evangelio, tengámosla presente, reflexionémosla. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versos 21 al 55, es penosa. Fíjense, el siervo perdonado tan generosamente por el amo, no supo perdonar a un siervo que le debía 100 denarios, cuando él debía 100,000. Este pasaje, pues, nos lleva a una profunda reflexión. ¿Sabemos perdonar nosotros? ¿De qué manera es nuestro perdón? ¿O simplemente juzgamos y vemos? El perdón, como sabemos, no es fácil.
Tenemos una naturaleza humana inclinada siempre a vengarnos, a que se haga lo que uno, ¿verdad? Lo que uno cree, a guardar rencores, a juzgar, pues fuertemente a veces hacia a los demás, a ver esa pajita en el ojo ajeno, en el ojo del hermano, y no ver la traba que tenemos nosotros en nuestros ojos. Perdonar es la acción que no nos da el Antiguo Testamento, ni las civilizaciones más espléndidas que han existido y que han determinado nuestra cultura, ni la civilización grecolatina. Solo Jesús nos ha enseñado y nos ha podido perdonar. Aprendamos a perdonar a ejemplo de Jesús. ¿Cómo debe de ser nuestro perdón entonces hacia los demás? ¿Cómo es tu perdón a los demás? Quizás pudieras compartirnos. ¿Has perdonado a alguien? ¿De qué manera lo has perdonado? ¿Cómo te vas sanando tú? ¿Cómo debe de ser nuestro perdón? A ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Rápido. Si no, se pudre el corazón, hermanos. Entonces nuestro ejemplo ese ejemplo primeramente de Jesús, debemos de tomarlo nosotros para que sea ejemplo de nosotros hacia los demás. Perdonar rápido, ¿por qué? Porque para nosotros es de ayuda. Si no perdonamos, se pudre nuestro corazón. Y nos estamos llenando de muchas cosas, dolor, y a través de ello pueden llegar varias enfermedades exteriores. ¿Por qué? Porque ese coraje de no saber, no poder perdonar, está dañando nuestro interior. Nuestro perdón entonces debe de ser rápido, para no dañarnos nosotros. Debe de ser universal a todos, generoso, sin ser mezquino, y tampoco darlo a cuentagotas. Hay que darlo desde nuestro corazón ilimitado. Aprender a perdonar, hermanos. No olvidemos que Dios nos perdona en la medida que nosotros perdonamos a los demás. Si perdonamos mucho, el Señor nos perdonará bastante, muchísimo. No seamos como el siervo que no supo perdonar la deuda, cuando Dios lo perdonó y él no supo perdonar. Recordemos que aunque el pecado pues se considera algo negativo también, nos va a ayudar porque nos ofrece esa oportunidad única para el crecimiento espiritual y la redención. Y ya a través del arrepentimiento sincero, de la reflexión profunda, porque no es fácil perdonar, no es fácil pedir perdón a quien dañamos o perdonar a quien nos ha dañado. Tenemos que vivir ese momento de reflexión profunda, de búsqueda de enmienda. Uno entonces podrá así experimentar una transformación positiva en su vida y en sus relaciones con lo divino y con los demás. La Eucaristía entonces puede ser vista como un medio de perdón, de ese perdón de los pecados, el sanarte dentro de nuestra fe católica a través de una participación también consciente, activa, con una disposición de corazón adecuada. Entonces así los fieles pueden recibir esa gracia divina y fortalecer esa relación con Dios. Sin embargo, hermanos, es importante recordar que la contrición y la confesión también desempeñan un papel esencial en el proceso de perdón y reconciliación. Pues bien, hermanos, vamos a hacer una muy breve pausa para dar apertura y responder a sus mensajes. ¿Qué tanto tú has sabido perdonar? Ojalá alguien nos pueda compartir. Magdalena García nos envía saludos, nos dice feliz y bendecido día a todos. Muchísimas gracias, hermanita. Titi Luquín nos dice bendecido día. Igualmente para ti, hermana. Brenda Yáñez nos dice lindo día. Muchísimas gracias, hermanita Brenda. Dice, el pecado es todo aquello que cometemos sabiendo que está mal. Fíjense, sabiendo nosotros que está mal, lo cometemos, que va en contra de los mandamientos de Dios, y es todo lo que nos causa daño
tanto daño, ¿verdad? Y podríamos agregar tanto daño. Comer está bien, pero si como de más, peco de gula y eso me hará sentirme mal del estómago. Hermanos, los excesos, ¿verdad? Y es en lo que caemos. Magdalena García dice, pecado es aquel que no es agradable a los ojos de Dios. Y ahí con esto se encierra todo, ¿verdad? Todo lo que no es agradable a los ojos de Dios. Melitón Avilés nos dice, buenos días, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, hermanito Melitón. Tereselina nos dice, buenos días, feliz lunes, Dios nos bendiga y nos cuide. Amén, amén, que así sea. Magdalena García, perdonar de veras de corazón. Ahí está nuestro trabajo, ahí está nuestra conversión, hermanos. Pero aquí en el tema hoy vimos que es necesario perdonar de rápido, porque si no, recuerden, se pudre el corazón. Nos estamos dañando si no perdonamos de inmediato. Pidamos a Dios siempre esa fuerza, esa fortaleza para ante las adversidades, los problemas, situaciones que vivamos. Sepamos, hermanos, perdonar de inmediato. ¿Por qué? Porque va a ser para nuestro propio bien, primeramente, para sanarnos nosotros. Agradecemos también a Lupita Rojas, a Felicita Martínez, a Ana Rosa, a Israel Huerta. Un abrazo muy grande, hermanos, a todos ustedes. Martínez Baeza, a JJ Bautista, Karina Jiménez, a María Magdalena, Margarita Morales Delgado, Isabel Quirós, Kaila López. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y pues de verdad, hermanos, aprendamos a perdonar. No es fácil, porque por nuestra limitación tendemos luego nos hacen algo y a desquitarnos. Pero aquí Dios nos llama a la meditación, a la reflexión, al arrepentimiento, porque también nosotros llegamos a dañar a otras personas, ¿verdad? Entonces tener esa capacidad de aceptar que también yo hago daño, entonces poder ofrecer, saber ofrecer un perdón a quien he dañado, saber perdonar a quien me ha dañado, esto es por mi propio bien. También nos está acompañando Juan Mendoza, Mir Baeza, muchísimas gracias, Karina Jiménez Prudencio, muchísimas gracias, María Magdalena Sala Sánchez, Margarita Morales, Isabel Quirós, Kaila López. Muchísimas gracias, hermanas. Y ayúdenos, en verdad, ayúdenos a compartir tan necesario tema, ¿verdad? Todos los medios que Dios nos da para estar siempre sanos, libres de pecado, libres de culpa, pero nosotros nos seguimos aferrando a lo que más nos cuesta, pero según nosotros, a eso es a lo que damos solución, al encerrarnos en uno mismo y no perdonar. Asistiendo a la Eucaristía, a la Santa Misa, va esta relación, va esto muy unido a sanar nuestra vida interior. Agradecemos también, hermanos, a JJ Bautista Granados, a Lupita Rojas, a la Madre Ivonne Huerta Fuentes, que también ya nos está acompañando, a Israel Huerta, muchísimas gracias. También enviamos un caluroso saludo al Seminario Guadalupano de aquí de Teoloyuca, que ya están en su jubileo. Muchos hermanos ahorita de Escuela de Pastoral vienen en camino de que fueron a vivir su hora santa en ese acompañamiento al seminario, pidiendo a Dios por nuestras vocaciones sacerdotales. Que Dios envíe muchos obreros a su mies, muchísimos, porque necesitamos, ¿verdad? Pues sí, hermanos, acerquémonos a la Santa Misa con ese pensamiento de perdón, de reconciliación. Y ya desde que entramos ya estamos hablando en el acto penitencial, perdóname, Señor, perdón por mi limitación, perdóname porque no sé aún dar esa sanidad en mí. Me amo tanto al pecado, me aferro tanto al pecado que no quiero soltarlo. Ayúdame, Señor.
Pues hermanos, la Eucaristía puede ser entonces vista así como un medio de perdón de los pecados dentro de nuestra fe católica. Es importante recordar que la contrición y la confesión también desempeñan un papel esencial en este proceso de perdón y de reconciliación. Es importantísimo, hermanos. La Eucaristía entonces es un regalo sagrado que cuando se recibe, fíjense, se recibe, pero hay que recibirlo con fe, con devoción. Todo esto puede traer la paz y el perdón a aquellos que buscan esa reconciliación con Dios. Vayamos a la Santa Misa, participemos de la Eucaristía y pidamos a Jesús que nos abra nuestro corazón y ponga en él una gran capacidad de perdonar, de ayudarnos y ayudar a los demás, porque al perdonar, pues ¿quiénes somos los primeros beneficiarios? Nosotros. Nuestro corazón se libera pues de alguna, hasta podemos decir de alguna enfermedad, de algo feo, porque nuestro corazón está sufriendo, se está dañando. Vamos a perdonar a todos, hermanos. Pues, queridos hermanos, que María Santísima, llena de misericordia, nos ayude en este proceso, en este camino. Camine con nosotros, invitémosla siempre. ¿A quién más podemos recurrir sino a ella? Caminemos con nuestra Madre Santísima del Cielo para que ella nos enseñe a caminar en ese proceso de conversión, de reflexión, para vivir así unidos con Dios Padre. Pues hoy nos despedimos, hermanos, con la oración de nuestro próximo ya Congreso Eucarístico, que ya estamos a la puerta, ya vamos rumbo al Congreso Eucarístico, noviembre del 8 al 12. Pues digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que estás en medio de nosotros, presente y vivo en el sacramento del altar, con gozo y gratitud nos disponemos a celebrar el 8º Congreso Nacional de Fe, de Amor y de Eucaristía, abierto a todos los fieles de nuestra patria para adorarte y reafirmarnos en nuestro camino de evangelio. Como los discípulos de Emaús te pedimos, quédate con nosotros porque atardece, y reaviva nuestra fe. Contigo todo será distinto en nuestras personas, en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Queremos caminar como San Juan Diego, junto a él, hijo de nuestra tierra, guía de nuestros pasos, que vivió junto a la Virgen y junto al Sagrario, atendiendo a las necesidades de los hermanos. Bendice a nuestro país para que formemos juntos una familia de hermanos en paz y prosperidad. Te lo pedimos por intercesión de quien se ha manifestado como Madre Santa María de Guadalupe. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.